Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Otra vez aquí con un webinar más en donde queremos llegar a todos ustedes con la información correcta. De hecho, este webinar está súper interesante y tenemos la compañía de dos profesionales que nos van a poder ayudar a resolver todas nuestras dudas. El webinar que vamos a tratar hoy día son la revitalización domiciliaria para pacientes COVID. Es un tema súper interesante y que tenemos la suerte de contar con dos profesionales de la Clínica Internacional que nos van a ir aclarando todas las dudas que tengamos. La doctora Doris Reime Reynoso, que es médico especialista en medicina física y rehabilitación, y la licenciada Jennifer Tello Guaroc, que es fisioterapeuta de la Clínica también Internacional. Bienvenida, doctora, licenciada, ¿cómo están? ¿Cómo estás, César? Agradecida por la invitación para poder ayudar a todos los pacientes que requieran estos ejercicios. Y estamos aquí con la licenciada Jennifer Tello, que es fisioterapeuta respiratoria. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente, ¿no? A recalcarles, y bueno, estamos aquí nosotros para poder ayudarles, brindarles de repente alguna información que les pueda servir a cada uno de ustedes y tanto al público en general. Sí, de hecho, esta vez no solamente vamos a ver la parte teórica y conversar, sino también vamos a ver la parte práctica, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo son los ejercicios que debemos realizar en esta etapa de rehabilitación en pacientes post-COVID. Doctora, por ejemplo, ¿no? Cuando escuchamos ahora del COVID y vemos que deja secuelas y muchos piensan solamente en el tema respiratorio, ¿no? COVID lo asocian a pulmón. ¿Qué tiene que decirnos acerca de ese tema? ¿Es así? Bueno, existen hay varias secuelas que se pueden relacionar al COVID, siendo la más importante la pulmonar, la respiratoria, ¿no? La mayoría de algunos pacientes van a presentar sensación de falta de aire y de fatiga. Sin embargo, también se presentan secuelas a nivel neurológico, que pueden ser la misma pérdida de fuerza, también pueden haber alteraciones cognitivas, dolor de cabeza, pueden haber problemas también de deficiencias musculoesqueléticas secundarias al mismo COVID y también secundarias a la inmovilización. También pueden haber secuelas a nivel cardiológicas. Algunas personas pueden tener un poquito de arritmia, o sea que el corazón late un poquito más rápido. Pueden haber problemas renales, hepáticos. Entonces, hay varios sistemas que pueden ser afectados. Pero los más comunes, lo que la mayoría de pacientes, se refiere que entre un 76 y un 80% de pacientes pueden presentar sensación de falta de aire, que se llama disnea, fatiga muscular, dolor de cabeza, dolor de espalda y, ¿cómo se llama? Que es lo más frecuente que pueden presentar los pacientes. Interesante, doctora. Quiere decir que no es solamente es por la misma enfermedad, sino también a lo que el contexto de la misma, ¿no? Si está postrado por mucho tiempo, no solamente es el pulmón que se afecta. Por ejemplo, aparte del tema respiratorio, ¿cuál es el siguiente más frecuente? Lo que es el neurológico, que sería el dolor de cabeza, que le dicen cefalea post-COVID, y el que se asocia también al dolor musculoesquelético, que podría ser el dolor de espalda, que es un síntoma frecuente que pueden presentar los pacientes. Por ¿Y eso, eso la es en cualquier necesidad, paciente o de acuerdo a la severidad del caso? va a depender de la severidad de la severidad del COVID, ¿no? De si ha sido un leve, si ha sido un moderado. Incluso estas secuelas se van a dar más en los pacientes que hayan tenido un COVID severo y los que hayan llegado a la unidad de cuidados intensivos. Mientras más severo es el COVID, más secuelas puede dejar y más severas y más tiempo se puede demorar en recuperarse. Si hablamos de tiempo de recuperación de estas secuelas, de estos síntomas que los pacientes pueden presentar después del COVID, podemos hablar de entre 8 y 12 semanas hasta que se puedan recuperar. Pero
Cada paciente es diferente y va a recuperarse de acuerdo a las condiciones físicas que haya tenido antes del COVID y que cuánto lo haya afectado el COVID. Muy bien, doctora. ¿Y cuál sería el objetivo de realizar este tipo de terapias? Bueno, como habíamos hablado, si bien hay diferentes secuelas, el más importante es lo que afecta al sistema respiratorio. Entonces, por eso que hacemos énfasis en lo que vendría a ser los ejercicios, sobre todo los ejercicios de la parte respiratoria. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos programas? Es recuperar al paciente, recuperar esas capacidades perdidas para que pueda mejorar todos estos síntomas, cansancio, sensación de falta de aire, y realmente lograr recuperar y incorporarlo a su vida diaria, ¿no? Entonces, es por eso que los ejercicios o que la fisioterapia respiratoria tiene ese objetivo. ¿Qué nos dice tu Jessica? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver, estar evaluando cada condición de cada paciente. Cada paciente se tiene que ver lo que es la estadía que ha estado. Pues hay muchas diferencias, por ejemplo, tanto que solo el paciente haya llegado a hospitalización o las condiciones de los otros pacientes que hayan llegado a UCI. Entonces, cada paciente va a tener una determinación en cuanto a las patologías que pueda presentar. Entonces, y también a algunas secuelas que podría tener. Cada quien tiene distintas secuelas, ¿no? O distintas también dificultades, de las cuales le va a permitir al paciente, entonces, llevar una fisioterapia respiratoria, y no solamente respiratoria, porque nosotros lo tratamos de tomar de forma integral, sino que también la física, ¿no? La física, el cardiopulmonar, integrarlo todo. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos la idea de que solamente es pulmonar y no, involucra varios sistemas y definitivamente es una terapia que tiene que ser instaurada en el momento adecuado. La pregunta es, doctora, licenciada, ¿cuál es el momento indicado para iniciar esas terapias? Bueno, la intervención de lo que vendría a ser lo que es la parte de la rehabilitación, de la recuperación de los pacientes con COVID se inicia desde el momento que los pacientes están hospitalizados. O sea, la intervención de estos pacientes empieza en la UCI, en la hospitalización, ¿sí? Pero no solo nos debemos enfocar en esos pacientes. La mayoría de pacientes, ¿sí? El 80% de pacientes son pacientes que están pasando un proceso de COVID domiciliario. Y como son la gran mayoría, no hay que, es un grupo en el cual de repente a veces la información no llega rápidamente. Desconocen de todas las cosas que pueden hacer para mejorar, para recuperarse. Por ahí escuchamos que la mayoría de pacientes dicen, ay, sí, estoy cansado, ay, me duele la espalda, pero no saben que esto puede pasar y cuánto tiempo se va a demorar en pasar. Entonces, el objetivo de esto es de que si bien nuestros pacientes que están en UCI hospitalizados reciben la atención desde profesionales, pero ¿cómo podemos llegar a aquellos pacientes que están en su casa y no han tenido la oportunidad de tener este conocimiento? Entonces, estos ejercicios son para todos, para los que tienen leve, para los que tienen moderado, severo. Obviamente hay que tener condiciones para empezar a hacer los ejercicios, como es no tener fiebre, ¿sí? Que nuestro corazón, que nuestra frecuencia cardíaca no esté elevada, más de 100 latidos por minuto, ¿sí? Básicamente que no tengamos algún problema doloroso que nos limite, o que nuestra sensación de falta de aire sea severa, ¿no? Entonces esas serían las contraindicaciones. Pero después los ejercicios deberían realizarse y el objetivo de este conversatorio es llegar para todos los pacientes que están en casa y cómo los podemos ayudar. No sé. Sí, claro, efectivamente, ¿no? Como mencionaba la doctora. Entonces tenemos que poner también o considerarlos porque hay pacientes que que tienen esta enfermedad y que por esta coyuntura muchas veces no pueden, por el aislamiento, que no hay la necesidad de hospitalizarlos y los tienen en aislamiento por 14 días, pero esos pacientes también tienen
sus lesiones pulmonares. Por eso es que manifiestan ese tipo de malestares. Entonces, también tendríamos que enfocarnos en ellos, reeducarlos, ¿no? De todos los procedimientos que se podría hacer, ¿no? En una fisioterapia respiratoria para poder recuperar su condición de vida de cada uno de estos pacientes. Es decir, me queda claro ahora que este tipo de terapias es para todos, ¿no? Para todos los casos, tanto leves, moderados como severos, y va a depender también de la condición del paciente para poder hacerlos, ¿no? Me queda claro que un paciente con fiebre, frecuencia cardíaca muy acelerada, no va a poder hacerlo, ¿no? Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y dígame, ¿qué grupo de pacientes son los más indicados para recibir el tratamiento domiciliario y hospitalario? ¿Todos deberían hacer el mismo tipo de tratamiento o hay algunas diferencias? La diferencia va a radicar, número uno, en las condiciones predisponentes del paciente. Tú sabes que existe un grupo de pacientes que están en riesgo para poder desarrollar enfermedad, ¿no? Ahí hablamos del grupo vulnerable, hipertensos, diabéticos, obesos, ¿no? O que tengan algún problema, alguna enfermedad respiratoria crónica. Entonces, cuando se elabora, un paciente va a ingresar a un programa de rehabilitación post-COVID, tú sabes que para ingresar a este programa nosotros trabajamos en equipo. Es un equipo multidisciplinario donde no solamente interviene el médico rehabilitador, sino que los fisioterapeutas respiratorios, los terapeutas físicos, los terapeutas de lenguaje, los terapeutas ocupacionales, somos un grupo. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente, nosotros tenemos que valorarlo, cuál es su condición inicial, cuáles son sus restricciones y cuáles son sus capacidades para poder desarrollar un programa. Y cada programa, dependiendo de las condiciones del paciente, los fisioterapeutas respiratorios o los terapeutas físicos van a poder programar y fijarse objetivos para poder lograr un programa de desarrollo de rehabilitación satisfactorio para el paciente. Entonces, ¿quiénes deben hacer ejercicios? Sí, todos, los leves, los moderados, ¿quién de repente no? Los asintomáticos porque no tienen ninguna molestia. Y este programa de rehabilitación puede ir desde ejercicios respiratorios simples hasta ejercicios respiratorios que sean un poquito más complejos, ejercicios ejercicios con pesas, ejercicios libres, un poquito de actividad. ¿Qué otra cosa? Claro. O sea, hay múltiples ejercicios que podrían hacer, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y de acuerdo a su condición de cada paciente, se va a ir armando un plan de tratamiento en la cual va a ser evolutivo, dependiendo con las dificultades que se le pueda otorgar al paciente y de acuerdo a la tolerancia, que es lo más importante, ¿no? En cada paciente. No cada paciente responde igual. Algunos responden más lentos, algunos responden mucho más rápido, ¿no? Pero todo eso en base a qué también se debe por el tipo de estilo de vida que han llevado. Entonces, muchas veces eso les beneficia. Si hay pacientes que mejor dicho, si hay pacientes o personas que son de hacer ejercicios, que son activos, no muy sedentarios, esas personas muchas veces suelen resistir o enfrentar mucho mejor al COVID, ¿no? A este tipo de coyuntura. Entonces son ellos los que probablemente no llegan a la hospitalización. Entonces nosotros lo que queremos es fomentar eso, ¿no? Para poder, es como cualquier procedimiento, alguna cirugía, cualquier cosa. Si un paciente se puede decir, entrena muscularmente, ya sea pulmonar, cardíaca o cualquier parte de musculoesquelética, ¿no? Entonces va a abordar mucho mejor la enfermedad que le toque, ¿no? Me parece súper interesante el hecho de poder considerar que se trata de un equipo el que maneja los casos, ¿no? Y que cada paciente tiene su propio ritmo de recuperación. En ese sentido, ¿cuál sería error del médico rehabilitador y del fisioterapeuta respiratorio, ¿no? Para, digamos, lograr la recuperación total del paciente.
El rol, ¿no? O el error. Hemos escuchado el error. Mira, como te digo, nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinar. La rehabilitación es así, es un equipo. Entonces, nosotros como médicos rehabilitadores hacemos una valoración integral, haciéndonos una evaluación de todos los sistemas para definir deficiencias y discapacidades y poder saber cuál es el estado basal del paciente. Cuando nosotros evaluamos a los pacientes, lo vemos de una forma integral. No solamente, le duele esto, no puede respirar, no, hay que valorar dependiendo si es diabético, si es que es hipertenso, si es que tiene algún problema ortopédico en miembros inferiores, ¿sí? Y con con la valoración donde podemos aplicar test, podemos aplicar varias herramientas que nos van a determinar, saber cuál es el estado basal del paciente para que tanto el terapeuta físico como el fisioterapeuta respiratorio elaboren toda la secuencia de ejercicios que van a ser realizados por ese paciente. Excelente. Hablamos de equipo, pero creo que uno de los integrantes que tenemos que también mencionar es la familia, ¿no? ¿Podríamos contar un poco su experiencia, cómo la familia está dentro de todo este esquema de trabajo en equipo, tanto para usted, doctora, como para usted, licenciada? Mira, la familia es súper importante, porque en el caso de algunos pacientes que han sido afectados y que requieren cierto grado de dependencia, el familiar va a poder ayudar a que el paciente pueda desarrollar sus ejercicios. Te comento que dada esta pandemia, todos los servicios de rehabilitación en todo el mundo han tenido que adaptarse a este virus. Y como tú sabes, nuestra especialidad es mucho de contacto, de cercanía, de tocar. Nosotros interactuamos mucho con los pacientes. Entonces, esta pandemia ha hecho de que muchos servicios de rehabilitación se reinventen y traten de manera efectiva poder llegar y atender a los pacientes. Es por eso que nosotros podemos hacer una intervención de manera virtual para los casos de repente leves, moderados, pero cuando ya se tratan de casos severos, sí el terapeuta, en este caso el terapeuta respiratorio, debe atender personalmente a los pacientes, pero hablamos que es el grupo menos, de menor impacto. Entonces, en los grupos más leves, en esos pacientes que hemos dicho, de los que están en casa, nosotros por la vía virtual podemos enseñar muchas de estas técnicas de ejercicios. Entonces, en este caso, todo lo que son los terapeutas respiratorios, los terapeutas físicos, se han tenido que adaptar y poder llevar ese mensaje, llevar ese mensaje de cómo hacer los ejercicios a los pacientes, y el familiar es donde tiene un rol importante, porque va a ser el que va a apoyar para que se pueda lograr el objetivo que se está planteando. Sí, así es. Entonces, lo que nosotros también buscamos acá es, digamos, la vigilancia, por decirlo así, ¿no?, de los familiares para con el paciente, o para con el paciente que ha tenido este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces nosotros, uno de dos, tenemos que atender varios pacientes y por ende no siempre van a recibir todos los días terapia, muchas veces es interdiaria. Entonces, el paciente en realidad tendría que recibir diario, y para eso ahí está nuestro apoyo, los familiares, ¿no? Los familiares, quien va a permitir la exigencia, se podría decir, ahí en casa para que puedan ejecutar sus ejercicios, estén constantemente en esa actividad y para poder lograr su mejoría de cada paciente, ¿no? Son un gran apoyo para nosotros, cada familiar que se involucre en esta evolución de seguimiento, ¿no? Y me imagino que si es que el familiar se involucra, también tiene que guardar las medidas de protección que ya conocemos, ¿no? De la mascarilla. ¿Qué otro tipo de protección debería tener o cuidado debería tener el familiar que está ayudando? Claro, exacto, o sea, igual, o sea, los protocolos que se tienen que tomar, si ha sido un paciente post-COVID, siempre está la prevención, ¿no? Igual el lavado de manos, las mascarillas,
¿no? El control, por ejemplo, si es que va a realizar, eso una cosa muy importante que tenemos que tener, siempre monitorizar al paciente con su saturador. Ahora, con todo esto, todo el mundo ya tiene en su casa un saturómetro. Entonces, con eso uno ya puede estar monitorizando a su paciente. ¿Para qué? Inclusive eso también aprende cada uno de sus pacientes. Pero las medidas de barrera es muy importante porque se tiene que proteger también el familiar que está en casa, ¿no? Doctora, gracias. Mencionó que las consultas eran virtuales también. ¿Cómo ha sido esa nueva experiencia en atender al paciente por esta vía, no? Como te digo, ha sido parte de un aprendizaje. Si bien, como te digo, nuestra especialidad es de contacto, pero para poder llegar a algunos pacientes y sobre todo estos pacientes que han COVID, y hay algunos pacientes que cuando salen todavía están en un periodo de cuarentena y no se pueden movilizar de su casa o no pueden salir de su casa, la virtualidad nos ha permitido llegar y poder, con la ayuda del saturómetro, como dice Jennifer, poder valorar la oxigenación, su frecuencia cardíaca y cómo responde este paciente frente a algún test que podamos aplicar para saber cómo es su respuesta al ejercicio. Entonces, la vía virtual nos ha permitido eso. Podemos llegar con algunos ejercicios, pero como te digo, en pacientes leves, que tengan problemas leves, moderado, pero si es un paciente más complicado, que tiene de estas secuelas la mayoría de secuelas, sobre todo las deficiencias musculoesqueléticas, quiere decir, aquellos pacientes que han perdido la fuerza, tienen dificultad de caminar, entonces, y que de repente han estado mucho tiempo en un ventilador mecánico o han tenido alguna terapia, una oxigenoterapia de alto tiempo, esos pacientes requieren ya de una intervención personal, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, licenciada. Les comento que tenemos un montón de preguntas en los comentarios y también todo el mundo está muy ansioso de poder ver justamente estos ejercicios. ¿Podemos proceder a mostrar los mismos? Claro que sí. Ahora, ¿cómo se llama? Podríamos decir, va a ser un taller, pero Jennifer, con nuestra modelo, con una licenciada, vamos a tratar de llegar a ese grupo de pacientes, de personas que necesitan esto, ¿no? Entonces, para que pueda, Jennifer les va a explicar cómo vamos a hacer el... ¿Me permite un momentito? Sí, por supuesto. Bueno, mientras vamos esperando a que nos puedan transmitir los ejercicios, tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Hemos aprendido que definitivamente cuando hablamos de secuelas post-COVID, no solamente hablamos de secuelas respiratorias. Tenemos una serie de sistemas que están involucrados, ¿no? Sí, ya las tenemos de vuelta. Ok, genial. Bueno, aquí como verán, lo primero que vamos a realizar ante todo es lo que es la reeducación respiratoria. Ya, es lo que es la reeducación respiratoria. ¿Debido a qué? Porque muchas veces tenemos casi la gran mayoría un mal patrón respiratorio. Entonces, por ello es lo que primero vamos a reeducar el patrón respiratorio. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar una mano en la altura del pecho y la otra a la altura del abdomen. Entonces, la mano de la altura del abdomen es justo debajo del esternón. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder nosotros visualizarlo. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a decirle a nuestra paciente que tome aire por la nariz profundamente, llevando el aire al estómago. Entonces nosotros vamos a visualizar ahí cómo se va inflando la barriguita. Entonces mientras eso, el paciente tiene que aguantar de 1 hasta 5 segundos. Y de ahí va eliminando, ya disminuyendo el volumen de su barriga, así como observan. Entonces, cada paciente va a tener que realizar de acuerdo a la tolerancia que va ejerciendo el paciente, ¿no? Según la monitorización. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer, lo ideal serían 10
10 repeticiones. Pero si el paciente y nosotros observamos o vemos que se está de repente desaturando o cansancio, o le preguntamos al paciente, ¿no? Si se siente cansado, que nos avise y descansamos un rato. ¿Para qué? Para que se recupere y nuevamente realizar los ejercicios. Porque es muy importante, en este caso, que el paciente haga correctamente los ejercicios. ¿Ya? En todo caso, no nos serviría de nada el lograrlo hacer los 10 si es que el noveno o el décimo está llegando con las justas y sin lograr, digamos, hacerlo efectivamente. Entonces, ese es uno de los ejercicios que hemos hecho, que es el patrón respiratorio para poder corregirlo. Este tipo de patrón respiratorio vamos a realizar en los siguientes ejercicios, ya adicionando otros tipos de movimientos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a involucrar lo que son los ejercicios con labios fruncidos. ¿A qué llamamos ejercicios con labios fruncidos? Ahora, para que tengan una referencia, igualmente se va a poner la señorita las manos en el abdomen y entonces ella va a empezar a tomar aire por la boca como si estuviese tomando aire por una cañita. Ajá. Aguantamos igualmente 5 segundos y de ahí lo vamos eliminando lentamente. A la par, la mano o el abdomen se va a ir hundiendo. ¿Con qué objetivo es esto? Para poder ayudar al pulmón a recuperar su elasticidad, ¿no? Tanto al pulmón como la caja torácica. Entonces, esto nos va a permitir y vamos a fortalecer tanto lo que son la musculatura respiratoria y en este caso, ¿no? El principal músculo respiratorio que es el diafragma. Pero a la vez tenemos lo que son los músculos inspiratorios que son los intercostales, ¿no? O que cuando a veces se llega a la hospitalización o a UCI, muchas veces esos pacientes ya han hecho uso de las musculaturas accesorias. Vamos a esperar a que termines en este caso estamos realizando solo 5 repeticiones para que ustedes puedan visualizar bien cómo es que tiene que realizar los ejercicios, ¿ya? Pero lo ideal son 10 repeticiones, pero como les explicaba, es de acuerdo a la tolerancia de cada paciente. Si el paciente no logra inclusive los 5, con que haga bien hechos 3 o 4, es suficiente. Y de ahí poco a poco, como se vaya acostumbrando, se vaya acomodando la persona misma, va a ir mejorando poco a poco. Una vez que nosotros hayamos terminado los otros ejercicios, tenemos otros ejercicios también que podemos ir involucrando ahora lo que son miembros superiores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos empezar a hacer la movilización, como le decíamos, ¿no? El trabajo de acá no solamente es tema respiratorio, sino también lo físico. Entonces, acá también va a involucrar lo que son los miembros inferiores. Y si ustedes visualizan, ¿no? También esto nos va a permitir la apertura de la caja torácica, la cual nos va a permitir tener un poquito más de espacio y entonces el pulmón va a tener más espacio para que pueda hacer la inspiración y pueda haber una mejor oxigenación, una mejor perfusión a nivel sanguíneo. Vamos a realizar 5 veces, ¿no? En este caso, como les mencionaba, los ejercicios. En este caso también son aperturando profundamente y recordemos también siempre monitorizar al paciente con un saturómetro evaluando al paciente. En este caso mi pacientita es sanita. Muy bien. Aparte de ello, vamos a hacer el otro ejercicio que son con ambas manos a la par hacia arriba y siempre recordando el mismo patrón que se inició que se enseñó desde un inicio. Ese patrón respiratorio va a ser en todos los ejercicios, porque eso nos va a permitir entrenar a la caja torácica, entrenar al pulmón nuevamente a que recupere su elasticidad. Siempre tenemos que observar que el paciente lo haga correctamente, estar evaluando, ¿no? Una de las condiciones que también tenemos que ver es el tiempo de inspiración. Eso va a depender bastante porque muchas veces, a veces uno toma aire, pero ese es corto. Entonces,
poco a poco esa inspiración corta va a ir, según los ejercicios, va a ir mejorando. Entonces también ese es un indicador para nosotros que cada vez está mucho la mejoría. Ahora, también como vemos, vamos a usar ahora una pelota. ¿El por qué una pelota? ¿Por qué? Porque necesitamos realizar también los ejercicios, como anteriormente lo realizamos en una superficie plana, necesitamos realizarlo en una superficie inestable, en este caso como una pelota. ¿Para qué? Porque necesitamos activar lo que es el equilibrio. El paciente sale también alterado con el equilibrio, las fuerzas musculares de las piernas. Hay un término que nosotros le llamamos la propiocepción, que se da normalmente por las plantas de los pies, en cada articulación, y entonces nosotros tenemos que observar todo ello y estabilizarnos al paciente, ¿no? Entonces, en este caso, estamos haciendo, como verán, el mismo ejercicio, pero a diferencia que nosotros estamos utilizando una banda elástica. En el caso de ustedes, si por A o por B no tuviesen o no contasen con esto, pueden utilizar esas vendas que son para heridas, las vendas elásticas que venden en las farmacias, en cualquier lugar que lo pueden encontrar, también es útil, ¿no? En estos casos. Entonces, también siempre es importante realizar los ejercicios en diferentes ángulos. ¿Por qué? Nos permite la flexibilidad. Esa flexibilidad nos va a permitir también la recuperación y la fuerza de cada músculo. En este caso, ¿no? Como va realizando la señorita. Y como verán, siempre está acompañado del tema respiratorio, ¿ya? Del tema respiratorio. Y vemos que va ganando un mejor control de todo su cuerpo. Si ustedes observan, se activa lo que es la cadera, la rodilla, todo el tronco, los brazos, ¿no? En ese ángulo va a ir mejorando todo. Exacto. Así es. Muy bien. Ajá. Ok. Y si tuviesen unas pesitas, o en caso de que no hubiesen unas pesitas, ajá, ¿no? Se puede solucionar con unas botellitas de agua, o si quieren incrementar el peso, se les puede adicionar arena. Arena con agua en una botellita, y eso nos va a permitir, ¿no? Vencer ese peso que tenemos. Pero como les decía, todo ejercicio, ¿no? Es previa evolución de cada paciente. Siempre bajo una guía terapéutica. ¿Por qué? Porque no podemos, digamos, cuando el paciente, por ejemplo, sale iniciar con las mismas, con algún peso, no. Primero, como han visto la evolución de los ejercicios, primero sin nada, luego con alguna resistencia, y luego poco a poco se va incrementando. ¿Sí? Muy bien, exacto. Y siempre recordemos, ¿no? Nunca se olviden que todo ejercicio siempre es tomando aire por la nariz. Cada vez que mantenemos hacia arriba, contamos 5 segundos, bajando y botamos el aire. Siempre, en todos los ejercicios. Tomamos aire profundo por la nariz, mantenemos y bajamos los brazos y vamos eliminando. Eso sí, nunca se tienen que olvidar que siempre cada ejercicio es, tomamos aire, mantenemos 5 segundos y eliminamos lentamente y hundiendo la barriguita. Muy bien. A continuación con el doctor. Ya estamos de nuevo.
Sí, definitivamente ha sido a mucho detalle la explicación. Gracias, licenciada. Sin embargo, hay algunas preguntas del público que son acerca de los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, Carmen Bendezú nos pregunta si este ejercicio de labios fruncidos, en donde se toma el aire por la boca, eh, ¿cómo notamos si el aire está bien, el ejercicio está bien realizado, ¿no? Si podría ser un poquito más, explicar el detalle de ese ejercicio. Doctora, creo que no tenemos el audio. Sí, ahora sí, perfecto. No se preocupe, Ya, son cosas que pasan en vivo. Sí, ok. ¿podría explicarnos un poquito más a detalle este ejercicio del señor fruncido, por favor? De los labios Vaya, sí, fruncidos, perdón. ok, sí, claro. Sí, justamente era lo que le estábamos indicando acerca de nosotros justamente una mano en el pecho y otra mano en el abdomen, con la intención de poder nosotros identificar al paciente que lo esté realizando correctamente. Entonces, nosotros cuando hacemos con los labios fruncidos, lo que nosotros queremos hacer es, como si estuviésemos tomando agua por una cañita, ¿no? Tomar aire, y cuando nosotros vamos tomando aire, nuestro abdomen se tiene que inflar y más no el tórax. De la siguiente manera, ¿no? Y botamos Claro, ahí. Muy distinto que otros lo hagan insuflando el pecho. y bota, ¿no? Entonces, lo correcto es que uno tome aire y elimina ajustando el vientre y ustedes van a observar en su mano cuando desciende, cuando se hunde la barriguita, ahí es donde ustedes van a poder saber que estén haciendo efectivamente el ejercicio. Excelente. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo deberíamos descansar entre ejercicio y ejercicio? Esa es una pregunta de Renzo. A ver, espérate. ¿Me oye? ¿Me Sí, escuchas? estoy escuchando correctamente. Ya. Sí, como les decía, o sea, entre ejercicios, ahora se referirá a repeticiones o a series, todo va a depender. O sea, es en cuanto Yo a creo que en los dos repeticiones. escenarios, ¿no? En los dos escenarios, entre repeticiones, por ejemplo, ¿cuándo deberíamos descansar? Entre repeticiones va a depender bastante del paciente. Ya, si nosotros vemos que siempre le tenemos que estar preguntando, ¿se siente mareado? ¿Hay algún dolor? Entonces nosotros tenemos que intervenir para descansar. O si no, en la monitorización también nos damos cuenta, porque muchas veces el paciente dice, sí puedo, porque tiene la voluntad de recuperarse. Pero muchas veces me ha Ok, pasado que el paciente dice, no, sí puedo, pero el monitor me está manifestando otras cosas, me está evidenciando otras cosas, entonces yo puedo ver que su frecuencia cardíaca me se está elevando, pero el paciente por querer hacerlo, entonces él se esfuerza y en esos casos no nos conviene, entonces por eso nosotros hacemos una pausa, muchas veces dependiendo de cómo se le encuentra, hasta inclusive 1 minuto a 2 minutos, esperar según la monitorización que se normalice, pero a pesar de que se haya normalizado, tenemos que esperar igual siquiera 1 minuto más para poder retomar ahora sí el reposo, porque una cosa es que haya recuperado y después de recuperar tiene que haber un descanso para que pueda generar otra vez sus ejercicios, ¿no? ¿y cada cuánto debería ser estas terapias? O sea, ¿deberían ser diarias, interdiarias, varias veces en el día? ¿Cómo debería ser el esquema? Al día normalmente se hace 2 veces al día o a veces 3 veces al día.
Bueno, todo como se le indica, ¿no? Todo depende de la tolerancia del paciente, porque muchas veces hay pacientes que se fatigan. Si vemos que el paciente tolera bien, si lo hace 3 veces al día, bien, mejor para él porque se beneficia. Pero hay pacientes que no pueden realizar o las cosas puede hacer una vez al día o 2 veces al día, perfecto también. O sea, no es que se trata de exigir al paciente cuanto más hagas es mejor o cuanto menos hagas es mejor. Todo va a depender de la condición y de la monitorización del paciente. Y si me permites, también es importante del grado de afectación que haya tenido el paciente, ¿no? De qué tipo de COVID haya tenido. Como dice Jennifer, los pacientes quieren recuperarse y quieren hacerlo lo más rápido posible. Por eso es importante la valoración de la saturación de oxígeno, ¿sí? Y valorar la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando nosotros indicamos un ejercicio, nosotros tenemos que ver si es que hay cambios en la saturación, porque eso, si nosotros exigimos al paciente, puede llegar a que se maree, incluso en algunos casos les dé dolor de cabeza, y hasta en algunos casos podría hasta desmayarse. Es por eso que es importante que el ejercicio, como cualquier medicamento, se dosifica. Y si bien es el mismo ejercicio que van a hacer todas las personas, pero cada paciente tiene sus particularidades. Por ejemplo, si es que es un paciente adulto mayor, nosotros vamos a tener que adaptar el ejercicio para ese adulto mayor. De repente, como indicando menos repeticiones, ¿sí? Y si tenemos un paciente que es un paciente joven, de repente podemos hacer más repeticiones o empezarle a pedirle que haga con diferentes resistencias o pesos. Todo va a depender del paciente. Recuerden, es el mismo ejercicio, pero cada paciente lo va a adaptar a su cuerpo de manera diferente. Si ha sido un paciente sedentario, definitivamente hay que empezar muchísimo más lento, poco a poco. Si es un paciente que ha sido deportista, probablemente su respuesta, su adaptación al ejercicio sea mucho más rápida. Doctora, tengo una pregunta algo curiosa, pero me parece interesante hacerla. ¿Se tienen que hacer los ejercicios sentados siempre? ¿O pueden ser parados o inclusive echados? En un programa de recuperación siempre empezamos sentados. Si el paciente no puede caminar, empieza sentado e incluso echado. Si es que el paciente ya está recuperando la fuerza, pasan a hacerlos sentado, parado, ya está corriendo, saltando. Todo va a depender. Así es. Sí, por eso llamamos los ejercicios, ¿no? Progresivos y vamos poniendo dificultades. Entonces, siempre dependiendo del paciente, como dice la doctora, o su condición del paciente, inclusive se puede empezar, consideremos un paciente desde muy bajo, muy grave, por decirlo. Empezamos desde cama, echado. Entonces, luego pasamos a sedente, a sentado. Luego de sentado a una superficie inestable, como es una pelota, pero mantiene sentado, pero otorgamos un mayor inestabilidad para que el paciente controle. Una vez que gane eso, recién hacemos un progreso para que esté parado. Entonces, y de lo que está parado, empezamos a la marcha. Entonces, todo es un progreso, ¿no? De dificultades que se le va otorgando conforme cómo vaya venciendo el día a día el paciente. Muy bien. Tenemos una pregunta de Flor Orihuela que señala ¿cuánto es la saturación y el ritmo cardíaco correcto para poder realizar estos ejercicios sin tener alguna consecuencia, ¿no? La frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 80. ¿Sí? Y una saturación de oxígeno normal es de 96% para arriba, 96, 97, 98, 99, 100. Entonces, cuando nosotros hacemos un ejercicio, la saturación no debe bajar de 4 puntos. Quiere decir, si tengo 96, no debería bajar a 91. Entonces, ahí, claro. Y nosotros tenemos un concepto que se llama frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Que es 220 menos la edad. Entonces, si tienes 40 menos 220, 180. Esa es tu frecuencia cardíaca máxima a la que en un ejercicio máximo
tú podrías llegar y hasta tolerar. Entonces, en base a eso, nosotros observamos y valoramos la frecuencia cardíaca. Es por eso que una de las, no contraindicaciones absolutas, pero sí relativas, es que si nuestro paciente tiene más de 100 de frecuencia cardíaca, como habíamos hablado de las secuelas, debe ser un paciente que debe ser valorado. Probablemente las mayorías las mayorías de lesiones a nivel de estas frecuencias cardíacas elevadas sea benigna, pero tiene que ser valorado por un cardiólogo y determinar, ¿no? Y en base al ejercicio, ya la licenciada nos dime entre cuánto puede oscilar su frecuencia cardíaca. Sí, exacto. Entonces nosotros lo que hacemos también cuando ya vamos a iniciar un ejercicio, lo que nosotros hacemos para ver, entonces monitorizamos. Por eso es que nosotros nos dependemos bastante de la monitorización. Hacemos, por ejemplo, nos llega un paciente, o nosotros vamos donde el paciente ya sea hospitalizado o estén en UCI, lo que hacemos es observamos primero la monitorización. Al observar, vemos con cuánto estamos iniciando. Si el paciente de repente puede estar con 60 o 70, ¿no? Esperamos un dato allá. ¿Para qué? Para poder nosotros guiarnos y poder saber, este paciente empezó con tanto. Estando en reposo, si estuvo con eso, entonces yo ya tengo una base en la cual yo puedo exigir a mi paciente hasta dónde yo le puedo exigir. Entonces, ¿y cómo me va a responder? Por eso es muy importante bastante la monitorización. Importante, ¿no? Es parte de la terapia justamente de poder monitorizar al paciente, ¿no? Y saber cómo está respondiendo y si puede continuar con la misma, ¿no? Súper importante. Tengo una pregunta de Miriam Isabel. Ella me pregunta si estos ejercicios son solo para pacientes post-COVID o también serviría para otras patologías tipo respiratorias tipo asma o alguna otra. La rehabilitación respiratoria se ha desarrollado en base a enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, esa es la base. Que ahora por el COVID se utilice, pero esos ejercicios han empezado por otro tipo de patologías. Y bueno, tú sabes que la rehabilitación y todos los ejercicios que nosotros podemos utilizar, necesitar, se utilizan para otro tipo de patologías, solamente que ahora todo lo vemos COVID. Ha cambiado todo es COVID. Todos los ejercicios que utilizamos van a activar de alguna u otra manera ciertos grupos musculares y va a depender de las patologías del paciente. Pero esos ejercicios respiratorios se utilizaban, desde ahí es que nace la rehabilitación respiratoria de otras patologías, y esto es parte o sea, el COVID es parte porque está dejando lesión en la parte respiratoria, pero no es que sean exclusivos para el COVID. Quiere decir que este tipo de terapias sabemos que funcionan para diferentes enfermedades pulmonares o respiratorias y además funcionan para las consecuencias del COVID, ¿no? Sí, recuerda que una de las principales secuelas que habíamos hablado era la sensación de falta de aire. Entonces, y eso es porque el sistema más afectado es el respiratorio. Exacto, inclusive, por ejemplo, si nosotros nos vamos a intervenir quirúrgicamente, ya sea del corazón o sacándonos del COVID, ¿no? Pues imaginémonos que no estamos en esta coyuntura, pero no, al contrario, si nosotros llevamos una terapia respiratoria, ¿ya? Entonces, esas cirugías que van a responder mucho mejor a su recuperación. ¿Por qué? Porque ha habido un previo entrenamiento, y eso es lo que se realiza normalmente antes de una cirugía. Llevan una rehabilitación para que puedan tolerar, porque muchas veces cuando llevan una cirugía abierta de tórax, entonces esos pacientes ya tienen que estar entrenados para cómo más adelante puedan llevar su recuperación. Muy bien. Tenemos una pregunta de Bessie Palacios que nos señala, una vez contraído el COVID, ¿cuándo tengo que empezar a realizar las terapias? Si es que estamos hablando de un paciente, ¿cómo se llama?, que estaba en casa, en domicilio, cuando ya el paciente por lo menos tenga 3 días que ya no tiene fiebre, entonces ya podría empezar. Y usualmente esto podría darse entre el
séptimo al 10º día, más o menos, que podría empezar. Recordemos que siempre iríamos de menos a más. Como dice Yelitza, primero las repeticiones que uno pueda, pero que las haga bien. ¿Sí? Las haga, puede incrementar, puede hacerlo pocas repeticiones varias veces al día, ¿no? Para que se vaya acondicionando regularmente y después ya que entre un patrón de ejercicios secuenciales, ¿no? De 10 por lo menos, ¿no? Pero desaparecía la fiebre, por lo menos unos 3 días, que no tenga una taquicardia o una frecuencia cardíaca más de 100, ¿sí? Esa es una de las, aunque muchos pacientes salen con esos problemas, pero eso es lo que se espera, ¿no? Y que obviamente no tenga una dificultad, no tenga una sensación de falta de aire, ¿no? Que sea muy marcada, diríamos moderada, entonces ya podría iniciar los ejercicios. Qué importante es tener en cuenta el contexto del paciente y la situación del paciente para poder implementar estas terapias, ¿no, doctora? Una pregunta que nos hace Ana Chilón, ¿es necesario contar con un soporte de oxígeno al costado al momento de hacer las terapias? Mira, cada paciente es diferente. Por eso, antes de contestarte esta respuesta y decir que sí o que no, cada paciente es diferente y de acuerdo a la evaluación y la valoración del paciente se puede determinar que si requiere o no requiere. Pero realmente para todo el público que está participando, diríamos que no, porque en el caso de que un paciente no tenga oxígeno en su casa y yo diga que sí, voy a crear una controversia. Entonces, la necesidad de oxígeno durante la terapia va a depender de la valoración inicial de cada paciente. ¿Sí? Entonces, Sí, me queda claro. Sí. Definitivamente cada paciente es un mundo distinto y sí, pues hay que adaptarnos a cada una de las realidades que tenemos. Me gustó mucho la recomendación que dieron acerca de poder utilizar implementos en casa, ¿no? ¿Crees que podías repetir un poco cómo podemos, en vez de las pesas, qué podemos usar, en vez de las ligas, qué podemos usar para que nuestros amigos sepan qué cosa podemos utilizar en casa? Sí, claro, muchas veces se puede manejar de distintas maneras. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un palo exclusivo, que digamos, para poder aperturar, para poder alinear nosotros, que ambos brazos vayan a la misma distancia, ¿no? En casa se puede utilizar inclusive un palo de escoba, hasta si tuviesen una antena. O sea, la idea es acomodarnos a la condición de que utilizar los medios que tenga el paciente, no necesariamente hacerles que compren lo que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, en cuanto a pesas, por ejemplo, lo podemos complementar con eso. Ahora hay variedad de tamaño de botellas, tenemos inclusive desde las pequeñitas, vamos evolucionando así de tamaño, entonces pueden hacer solamente con agua. Si quieren incrementar un poquito más de peso, le ponen arena o con un poquito de piedritas. Entonces, ahí vamos utilizando nosotros diferentes. Uno puede ser de medio kilo, el otro de 1 kilo y así sucesivamente. Ahí tenemos diferentes dificultades. O lo otro, si no tiene la banda elástica, tenemos lo que es la venda que se utiliza creo que para enyesar o para las heridas. También eso es útil, inclusive para poder hacer cada tipo de ejercicios. O sea, uno visualiza lo que haya, esto me sirve, esto también. O sea, hay miles de formas para poder hacer útil cada cosa que tengan en casa. Hasta una chalina, si no tiene venda elástica, hasta una chalina sirve para que te pueda dar los ejercicios. Sí, hay que evitar las excusas, ¿no? Hay que buscar las formas de adaptarnos y yo creo que los consejos que nos han dado hoy día los podemos seguir fácilmente en casa y las cosas que tal vez no tengamos igual, las podemos ir adaptando, ¿no? Doctora, licenciada, dígame, ¿dónde las podemos ubicar? Nosotros pertenecemos a la Clínica Internacional.
Y nosotros tenemos un programa de rehabilitación post-COVID, pero para los casos más vía virtual, para los casos más leves, los casos domiciliarios, casos moderados que no requieran asistencia. Estamos acá para poderlos servir. Muchas gracias, doctora licenciada. Ha sido un gusto haberlas escuchado, haber aprendido de todas estas terapias que hay, que están a la mano de nosotros y que tenemos que seguir si es que en algún momento tenemos un caso de COVID o algún familiar lo tiene. Y nos queda claro que no solamente debemos pensar en temas pulmonares, sino va más allá, ¿no? Yo creo que tenemos todavía un montón de preguntas, sin embargo el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, y de repente más adelante podemos seguir conversando. Muchas gracias, ha sido muy claro todo y nada, por el momento invitar a nuestros amigos a que llenen la encuesta que está en los comentarios y listos para un siguiente webinar la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias por la invitación.